Durante la Segunda Guerra Mundial, el horror no se limitó a los campos de batalla ni a los bombardeos masivos. Detrás del frente, en los territorios ocupados y dentro del propio sistema represivo del Tercer Reich, se cometieron atrocidades que muchas veces han quedado silenciadas por la historia oficial. Entre ellas, una de las más desgarradoras y menos discutidas es el uso sistemático de la violencia sexual como herramienta de guerra, control, castigo y exterminio. Bajo el régimen nazi, miles de mujeres, y también hombres y menores, fueron víctimas de violaciones organizadas, toleradas o directamente promovidas por las autoridades alemanas. Este video explora una de las dimensiones más oscuras del conflicto, cómo la violencia sexual fue utilizada no solo como un acto de brutalidad individual, sino como un instrumento más del aparato ideológico y represivo del nazismo. Un tema incómodo, sí, pero necesario para comprender el verdadero alcance del sufrimiento humano durante la guerra. La violencia sexual durante la Segunda Guerra Mundial no fue exclusiva de un solo bando. En prácticamente todos los frentes, civiles, especialmente mujeres, sufrieron abusos por parte de soldados en contextos de ocupación, represión o desintegración del orden social. Sin embargo, bajo el régimen nazi, esta violencia adquirió una dimensión estructural, institucionalizada y profundamente ideológica, particularmente en los territorios ocupados de Europa del Este y parte de Europa Occidental. Las violaciones no fueron únicamente el resultado del caos inherente a la guerra, ni meros actos aislados de brutalidad individual. En muchos casos, respondieron a políticas deliberadas por parte del Estado nazi, integradas en sus objetivos de dominación, castigo colectivo, humillación étnica y, en los casos más extremos, exterminio. La violencia sexual se utilizó como una herramienta para desmoralizar a las poblaciones locales, para destruir el tejido social de las comunidades consideradas inferiores, y como una forma de reforzar las jerarquías raciales promovidas por la ideología nazi. Las principales víctimas de estas prácticas fueron mujeres judías, polacas, rusas, yugoslavas, checas, francesas y de otras naciones sometidas al dominio alemán. Muchas fueron violadas durante las campañas militares, otras en los guetos, en las prisiones, en los campos de trabajo y, de forma especialmente atroz, en los campos de concentración y exterminio. Algunas mujeres fueron obligadas a prostituirse en burdeles organizados por las SS, mientras que otras sufrieron abusos continuados bajo amenaza de muerte o deportación. Aunque en menor número y con menos documentación disponible, también hubo hombres y niños entre las víctimas. Estos casos han sido históricamente invisibilizados debido al estigma, el silencio posterior a la guerra y la falta de registros formales. Sin embargo, los testimonios que han salido a la luz revelan que el trauma fue igual de profundo y devastador, independientemente del género de la víctima. Este episodio, aunque menos conocido, forma parte integral del enorme sufrimiento que dejó la maquinaria de guerra y opresión nazi. Comprenderlo es esencial no solo para honrar la memoria de quienes lo padecieron, sino también para desmontar los mitos de una violencia accidental o espontánea y reconocer el papel sistemático que jugó el cuerpo como campo de batalla en este conflicto global. En los campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Ravensbrück, Majdanek o Mauthausen, la violencia sexual formaba parte del universo cotidiano del horror, aunque rara vez fue documentada en los registros oficiales del régimen. El sistema nazi, obsesionado con el control absoluto y la deshumanización, convirtió incluso la intimidad y el cuerpo en instrumentos de poder y humillación. Las violaciones por parte de miembros de las SS y guardias del campo eran frecuentes, aunque casi siempre silenciadas o invisibilizadas tanto en su momento como en los relatos posteriores a la guerra. Las prisioneras, muchas de ellas judías, eslavas o romaníes, eran obligadas a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza constante de palizas, tortura, ejecución o deportación directa a las cámaras de gas. Uno de los aspectos más oscuros y menos conocidos de esta violencia institucionalizada fue la creación de burdeles dentro de los propios campos de concentración, como parte del programa nazi denominado Sonderbauten, construcciones especiales, instaurado oficialmente a partir de 1942. Estos burdeles no eran fruto del caos, sino parte de una política diseñada por altos mandos del Tercer Reich. Se construyeron en al menos 10 campos,
incluyendo Auschwitz, Dachau y Buchenwald. El objetivo declarado de estos burdeles era incentivar a los prisioneros varones que colaboraban con la administración del campo, capos o prisioneros privilegiados, para aumentar la productividad y mantener el orden. Sin embargo, en la práctica, se trató de una forma más de coerción, explotación y castigo. Las mujeres forzadas a participar en ellos eran seleccionadas entre las prisioneras de otros campos, muchas veces con falsas promesas de mejores condiciones de vida, pero en realidad eran sometidas a abusos constantes, aislamiento y vigilancia estricta. Su salud física y mental se deterioraba rápidamente, y muchas no sobrevivían más allá de unos pocos meses. Los crímenes sexuales en los campos no solo afectaron a las mujeres adultas. Hay testimonios que hablan también de abusos contra adolescentes y niñas. Estos hechos, por su naturaleza traumática y por el estigma asociado a las víctimas, fueron frecuentemente omitidos en los juicios posteriores a la guerra y tardaron décadas en salir a la luz. Hablar de estos crímenes no es fácil, pero es imprescindible para construir una memoria histórica completa, que no oculte las dimensiones más incómodas del horror nazi. Detrás de cada víctima hubo una historia truncada, una vida marcada para siempre por la brutalidad del sistema y un silencio que durante mucho tiempo ha pesado sobre su memoria. En los territorios ocupados del este, especialmente en Polonia, Ucrania y Bielorrusia, las tropas nazis, incluyendo miembros de la Wehrmacht, las SS y fuerzas auxiliares, llevaron a cabo violaciones masivas durante operaciones de represión, redadas contra la población civil y deportaciones. Estas atrocidades eran comunes en el marco de la política de Terrorplan y las campañas de limpieza étnica impulsadas por el régimen. En numerosas ocasiones, las mujeres eran agredidas sexualmente delante de sus esposos, hijos o padres, en un intento deliberado de infligir terror, humillación colectiva y ruptura del tejido familiar. Muchas de ellas, tras ser violadas, eran ejecutadas en el acto o deportadas a campos de concentración, donde las condiciones de vida eran una prolongación del castigo. Uno de los casos más simbólicos de este tipo de violencia ocurrió en la ciudad de Lidice, en la entonces Checoslovaquia, como represalia por el asesinato del alto jerarca nazi Reinhard Heydrich, uno de los arquitectos de la solución final. En junio de 1942, las SS arrasaron la localidad, ejecutaron a los hombres, deportaron a los niños y sometieron a las mujeres y niñas a violaciones y humillaciones antes de enviarlas a campos de concentración o asesinarlas. El objetivo era claro: borrar del mapa no solo a la comunidad, sino a su dignidad, identidad y memoria. Esta violencia no fue aleatoria ni consecuencia meramente del caos bélico, sino que tenía un marcado carácter ideológico y racial. En la visión nazi, los pueblos eslavos, al igual que los judíos, los romaníes y otras minorías, eran considerados Untermenschen, es decir, subhumanos. En ese marco de deshumanización, las mujeres eran vistas no solo como prescindibles, sino como cuerpos disponibles para la brutalidad y la dominación. La violación se convirtió así en un arma de guerra profundamente vinculada al proyecto genocida, una forma de aplastar la voluntad de los pueblos ocupados y reafirmar la superioridad racial que Hitler y sus seguidores proclamaban. Los crímenes sexuales cometidos en estos contextos no solo destruyeron a las víctimas, sino que dejaron profundas secuelas en sus comunidades, muchas veces marcadas por el silencio, la vergüenza y el miedo. Hoy, reconocer estos hechos y hablar de ellos sin ambigüedad es un paso esencial hacia la justicia histórica y la reparación de una memoria largamente silenciada. El régimen nazi organizó burdeles en la mayoría de sus campos de concentración, así como en ciudades ocupadas. Las mujeres eran reclutadas a la fuerza, muchas veces con engaños, y obligadas a trabajar hasta 20 horas al día recibiendo a decenas de soldados. No era solo explotación sexual, era una forma de control absoluto, donde el cuerpo de la mujer se convertía en propiedad del Estado. Muchas morían por enfermedades, embarazos forzados, abortos improvisados o suicidio. También existieron casas de placer para oficiales nazis, donde mujeres secuestradas eran tratadas como objetos de recompensa. Tras el fin de la guerra, muchas de estas víctimas fueron olvidadas. En los juicios de Nuremberg, el enfoque estuvo en los crímenes de guerra y genocidio,
pero la violencia sexual quedó en segundo plano. Muchas sobrevivientes nunca contaron su historia por vergüenza o miedo. Algunas fueron repudiadas por sus propias comunidades o familias. En países como Polonia o Francia, mujeres violadas eran tratadas como traidoras y su agresor era un soldado enemigo. Solo en las últimas décadas se han comenzado a abrir archivos, publicar testimonios y reconocer públicamente estas atrocidades. Hablar de las violaciones durante el nazismo no es morboso ni innecesario. Es un acto de memoria. Estas mujeres, y también hombres, fueron víctimas de un crimen de guerra sistemático, deliberado, y aún subrepresentado en la historiografía tradicional. Recordar sus historias es darles dignidad, verdad y justicia, porque sin memoria, los horrores del pasado corren el riesgo de repetirse.